Volvemos al Evangelio de Juan, ¿no? Estamos ya en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, 6 al 13. Lo tenemos ahí, el testigo y la luz verdadera. Juan capítulo 1, versículos 6 al 13. Puedes poner ahí en línea, ahí estamos. Muy bien. Dice la palabra de Dios: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Oremos. Padre, te oramos a ti, oh Dios, por esta palabra. Bendecimos tu nombre y pedimos que tú nos guíes en la exposición de ella. Gracias por esta mañana. Seguimos en oración y en petición, oh Dios, especialmente por las necesidades de tu pueblo, aquellas necesidades que para nosotros son imposibles hacerlas, oh Dios, para ti todo es posible. Y en ti confiamos y estamos esperando, Dios. En Cristo Jesús oramos, te agradecemos. Amén y amén. Vamos a ir a la introducción. El testigo y la luz verdadera. Juan capítulo 1:1 es un texto que todos deberíamos de aprender de memoria, ¿no? Porque dice, y aquí estoy leyendo la Nueva Biblia a las Américas, si usted lo sabe o se lo ha aprendido en 1960, yo creo que ese es el que yo sabía antes. Pero en esta versión dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, la nueva versión dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces leemos ahí que algunas cosas, algunas verdades que encontramos para introducirnos a este estudio es que Jesús ya estaba en el principio, lo que nos muestra que es eterno. No fue creado, como algunas religiones opinan. Y yo les expliqué la otra vez que esta opinión no es nada nuevo. De hecho, en los primeros siglos, eso fue una de las controversias más grandes de la iglesia, cuando algunos afirmaban que Jesús había sido un ser creado. No fue lo que los apóstoles creyeron, no es lo que ellos declaran en toda la palabra. Él estaba con Dios, leemos, en perfecta comunión y cooperación con Él. Desde el principio leímos un texto especial que era Génesis capítulo 1, cuando dice, hagamos al hombre, ¿no? Hagamos. No le dijo a los ángeles, hagamos. Jesús estaba ahí. Cuando comenzó todo, leemos, y aún antes de que comenzara todo, Jesús fue el medio por el cual Dios creó. Él creó todo, no fue creado, Él creó todo. Su vida es fuente de luz para la humanidad, y la luz se desvanece, se desaparece cuando viene esa luz. Las tinieblas son vencidas por esta luz. Ahora, cuando Juan va en la narración del texto, ¿no? Juan capítulo 1, encontramos ahí como que él quiebra o toma una pausa y comienza a hablar de Juan el Bautista. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Vamos a ir allá al primer punto. ¿Quién era Juan el Bautista? Leemos que era un personaje para muchos quizás extraño, ¿no? Vestía ropas extrañas, comía algunas cosas que a lo mejor usted no las va a querer comer. Dice que comía locust o las langostas.
¿Cómo sería allá en México la langosta? No la langosta, lo que es seafood, no, lo que es marisco. No que ¿qué serían? ¿Chacuatetes, Gabriel? ¿Qué serían los que comen allá en Oaxaca? ¿Cómo? ¿Chapulines? Los chapulines, ¿no? Ya, algunos dicen, ya, están muy buenos. Una familia hace años me invitó a mí, yo les he contado, en un restaurante, ¿no? Y comimos chacuatetes. Era un plato delicado, delicatessen, dicen los. ¿Ya? Juan el Bautista comía eso, ¿no? Así que tostaditos saben muy buenos, proteína, ¿no? Pura proteína. Algunos dicen, no. ¿Se da cuenta? Por eso digo, Juan el Bautista era un personaje un poco extraño para muchos. ¿Ah? Su comida, a lo mejor no podíamos nosotros tener la misma dieta alimenticia que él tenía, ¿no? Comía miel silvestre. Ahora, veamos la primera parte. Los testigos de Dios. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. Ahí es donde como que quiebra un poquito porque estaba hablando de Jesús, ¿no? De la divinidad de Jesús y ahora va a hablar de Juan. Dice, este vino como testigo para testificar. Entonces, ¿cuál es el significado, cuál es el propósito de que pone aquí en medio de este texto hablando, porque después continúa hablando de la divinidad de Jesús? ¿No? Es bien interesante eso. ¿Por qué saca como a Juan y lo pone aquí en medio del capítulo? ¿No? ¿Por qué? Nos damos cuenta de que Juan, el escritor, voy a hablar de dos Juanes, no quiero confundirlos, voy a decir Juan, el que escribió, el escritor del Evangelio, dice, voy a traer a ustedes no solamente mi palabra, que está hablando Juan el escritor, ¿no? Está escribiendo. Ahora voy a traerles a ustedes un testigo. ¿Por qué razón? Por boca de 2 o 3, el testimonio es válido, ¿no? Y entonces, Juan el escritor está diciendo eso. Ok, no me creen ustedes a mí nada más. Vean entonces lo que dijo Juan el Bautista. Y por eso queremos hacer la diferencia, ¿no? Juan el Bautista y Juan el escritor. Dios escoge seres humanos para dar testimonio. Y este es el momento que muchos esperaban para que el heraldo. ¿Quién es el heraldo? El que anuncia, el que es enviado antes del que va a ser enviado. Suena como contradicción, ¿no? Pero el heraldo era aquel, como no había medios sociales, no había televisión, no había nada. Entonces se mandaba, el heraldo, se le mandaba al pueblo. Decía, el rey va a hablar, o el rey va a salir al balcón, o el rey viene. Entonces, la gente se juntaba. Es como cuando sonaban las campanas, ¿no? En el pueblo. ¿Ya? Entonces, Juan el Bautista es enviado para, antes de que llegue, entonces, Jesús. Veamos que Dios usa seres humanos para llevar su mensaje. Primero Dios trajo a Noé. ¿Lo tengo ahí o no? Vamos a ver los que envió antes. No, entonces no está. Dios trajo primero a Noé, ¿no? ¿Qué anunciaba Noé? Noé, yo no hubiera querido escuchar el anuncio de Noé, porque era trágico, ¿no? Muchas veces pensamos que los heraldos, los testigos, los que anuncian algo, van a anunciar solamente cosas buenas. Estaba viendo la historia de Joel Osteen, este predicador muy famoso en inglés, con una mega church, una mega iglesia grande, más de 50,000 personas el domingo, una iglesia muy grande. Y cómo fue que creció y cómo la gente llega, y todo su mensaje es positivo, no hay nada negativo. El domingo no hay nada negativo, todo es bueno, todo es bonito. Todo es precioso, todo es vamos hacia adelante, vamos triunfando, vamos y haciendo todo bueno. ¿Y Noé anunciaba eso? Por más de 100 años Noé pasó diciendo, prepárense porque va a venir un diluvio. ¿No?
Prepárense. Estoy seguro que Dios hubiera preservado los animales y si la gente se hubiera arrepentido, mucha gente hubiera cabido en el arca. Pero nadie. ¿Por qué? En primer lugar, nunca había llovido. ¿Te imaginas? ¿De qué habla? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es lo que...? ¿Estás loco? Noé fue uno de los testigos que Dios... Luego manda a Moisés. ¿Usted se acuerda cuando Dios llega a Egipto y la gente le cree inmediatamente, los judíos, los israelitas le creen? No. ¿Quién te ha enviado a ti? ¿Quién te envió? ¿No? Y le llegaron a decir, ¿sabes qué? Estábamos mejor allá. ¿Para qué nos sacaste? Elías, que llamó al pueblo en arrepentimiento cuando el pueblo estaba lleno de ídolos. Entonces el mensaje que los testigos llevaron casi nunca fue muy positivo. De hecho, si analizamos, si usted lee el mensaje de Juan el Bautista, ¿qué era? Arrepiéntanse y hagan obras dignas de arrepentimiento, o sea, cambien su vida. Y cuando vio que algunos llegaban, como los que no se habían arrepentido, dice generación, imagínense que yo les dijera a ustedes, generación de víboras, el siguiente domingo nadie viene, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ah? Que les dijera, ustedes son generación, y yo me excluyera, ¿verdad? Es lo que él decía. O sea, ¿fue un mensaje positivo? No fue un mensaje positivo. Pero la idea era preparar el camino. Jesús iba a llegar. Jesús escogió a los discípulos. ¿Qué es la palabra discípulo? Es el que está aprendiendo, el que está en entrenamiento. Nuestra vida con nuestros hijos es un discipulado. Yo siempre cuando les pongo una disciplina, algo que van a hacer o que no han hecho, yo les digo, te estoy entrenando para la vida. ¿No? Te estoy entrenando para cuando tú tengas tu casa. Te estoy entrenando para cuando tú tengas tu responsabilidad. Te estoy entrenando. ¿Por qué? Para aquellos que no lo vean nada más como una obligación. Es decir, que no, te estoy entrenando. Este es parte de tu entrenamiento. Luego los discípulos llegan a ser los apóstoles. ¿Qué es el apóstol? Los enviados. Ya aprendiste, ahora te enviamos. ¿No? Todos tenemos que pasar por medio de ese proceso. Aquí hay dos aplicaciones y así, ahí sí vamos. Vamos, la primera es un llamado especial. En la vida de Juan, Dios prepara a Juan, le da un don. Vimos en esta pequeña serie, me faltó, en esta pequeña serie que vimos del fruto del Espíritu Santo, nos faltaban los dones del Espíritu Santo. Solamente vimos los frutos. Pero Dios le da el don, lo prepara, y necesitamos estar vigilantes nosotros y atentos y listos para un llamado de Dios. ¿No? Este llamado puede ser un ministerio en la iglesia, puede ser algo que Dios nos llame a hacer. Posiblemente Dios te dé una idea a ti de algún ministerio. Digo, bueno, aquí falta alguien que no está haciendo esto en esta iglesia. Habla conmigo, habla con el pastor y di, ¿puedo ayudar en esto en la iglesia? Claro. ¿Me explico? Es un llamado especial. Dios nos llama. Ahora, la segunda aplicación es, somos instrumentos útiles. Ahora, ¿quiere decir que todos los instrumentos útiles tienen que venir preparados para hacer lo que van a hacer? No. No. Estoy seguro que Juan el Bautista no estaba preparado para hablar en público. Pero Dios lo capacitó, ¿te das cuenta? Y algunos tenemos la inclinación o el pensamiento de decir, oh, yo no estoy preparado, yo no soy nadie, yo no he estudiado mucho. Pues bien, lo que sabes, lo que tienes en ti mismo, Dios lo va a usar si Él te llama. Punto C. Juan dio testimonio acerca de la luz. Dice, no era Él la luz, sino vino a dar testimonio de la luz. Entonces,
¿Quién fue que capacitó entonces a Juan para dar testimonio concerniente a la luz? ¿Qué información tenía que compartir? ¿Qué experiencia tenía? Dice, la respuesta está en Juan 1:33. Ahí mismo en el capítulo 1, lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a leer en esta ocasión. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, ¿quién envió a bautizar en agua a Juan? Dios. Y le dio una señal, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces aquí Juan dice, Dios me dijo quién iba a ser, ¿no? Lo capacita ¿para qué? Para dar ese testimonio. Y vemos el carácter también del testigo. Punto D. ¿Qué era él? Un hombre sencillo. Nuevamente, salió del desierto, vestido con ropas sencillas. No salió con ropa de marca, ¿no? Las mejores ropas. No. Ropas hechas de animales. Comiendo, ya dije, ¿no? Langostas. ¿Ya? No era como los fariseos que tenían la apariencia y sus vestiduras lo mejor eran blancas. Intachables, ¿no? Sin mancha por fuera. No hizo nada para llamar la atención. Es decir, no buscó su propia fama, su propia gloria. Esto es de mucho cuidado, ¿no? Porque buscar la propia fama, la propia gloria y dejar a Dios a un lado. Juan no buscó eso. Fue valiente, la última cosa del carácter del testigo fue valiente hasta la muerte. Dispuesto a morir y no doblegarse ante el pecado. He tenido mucho el deseo de compartir con ustedes, ir un poco acerca de la historia y quizás, aunque la historia a veces no es muy clara en alguno de ellos, las tradiciones cuentan cómo cada uno de los discípulos murió. Eso sería interesante, ¿no? Ver cómo cada uno de ellos murieron y dónde murieron. ¿Ya? Todos. Creo que solo uno murió, se puede decir, de viejo. Y de hecho es el que estamos leyendo hoy, ¿no? Juan, el escritor. Los demás fueron muertes trágicas, muy difíciles. El carácter de este testigo, dispuesto a morir hasta el final, ¿no? La luz, vamos al segundo punto, la luz fue rechazada, mis hermanos. Viene la luz. Dice el versículo 9 y 10, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿Qué decía Juan capítulo 1, 4, 5? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Su luz brilló y entonces la oscuridad desaparece. Y dice, alumbra a todo hombre. ¿Significa eso que esta luz simplemente alumbra a todo el mundo? No. Voy a explicar esto porque el texto dice que esta luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y muchos dirán, bueno, entonces todos son alumbrados por esta luz. No. Es por ejemplo cuando hay una pastilla muy fuerte, quizás puede ser una Tylenol de 800, de 600, que te quita el dolor de cabeza, ¿no? ¿A quién le quita el dolor de cabeza? Al que tiene, por supuesto, el dolor de cabeza y se la toma, ¿sí o no? Pero si no te la tomas, ¿qué sucede? Pues estás por muchas horas con el dolor de cabeza. ¿Sí te das cuenta? Lo que está diciendo Juan es que a todo aquel, y ya va a hablar más adelante, aquel que viene a él es alumbrado y ya no vive en tinieblas. Punto B, la luz fue rechazada. Dice ahí que todo fue creado por él, pero el mundo no lo conoció. Nos damos cuenta que Juan va a usar esa palabra mundo varias veces en el texto, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1, 10 y 11, ahí es donde estamos.
La gente del mundo tuvo la oportunidad de encontrarse con su Creador, pero no quisieron. Los judíos lo rechazaron completamente. Ahora, los judíos, recordemos, eran el pueblo mismo de Dios. Eran su gente. Él los creó y luego los eligió por medio de Abraham, ¿se acuerdan? Que vimos en Éxodo. Como su pueblo. Sin embargo, lo rechazaron. Los judíos de sangre, el linaje de David, o el linaje de Abraham, podemos decir más bien dicho, el linaje de Abraham, siguen rechazando al Mesías. De hecho, uno de los escritos más antiguos que tenemos de los judíos, que se conoce como el Talmud, en él se habla cosas horribles de Jesús. O sea, todavía lo siguen rechazando. Y yo busqué esto antes de venir a ustedes, porque yo sé que tenemos idea de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que el pueblo de Israel es invencible, porque es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel esto y lo otro. Nadie puede con el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo elegido de Dios? Fue toda la nación. Si usted busca en el Antiguo Testamento, se da cuenta de que no toda la nación siempre fue el pueblo de Dios. La Biblia, de hecho, en el Antiguo Testamento habla del remanente. ¿Quién es el remanente? Esa parte pequeña que era fiel. Ese era el pueblo de Dios. Y muchos teólogos y escritores le han llamado, esa es la iglesia del Antiguo Testamento. Es como hoy en día. La palabra se predica en el mundo. Pero ¿viene toda la gente? ¿Podemos decir que Shafter es cristiano? No creo yo. Algunos de nombre nada más. Se les conoce. El pueblo elegido de Dios nunca fue, escuche bien esto, la nación completa. Fue el remanente escogido de Dios. Fueron aquellos fieles del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo elegido de Dios? Y no es que Dios cambia y reemplaza, porque muchos dicen, Dios ha reemplazado al pueblo de Israel por la iglesia. No. Porque el pueblo escogido de Dios siempre estuvo compuesto por una minoría. Por una minoría. Fíjese nada más. Hoy en día, estoy hablando de hoy en día, el 2%, menos del 2% en Israel son creyentes. Menos. Ahora, ¿usted me quiere convencer de que Israel es el pueblo de Dios? Veamos qué dice la Biblia mejor, y no mi propia opinión. Romanos, hoy sí, 9:6, y la parte B o la parte segunda de ese versículo 6. Dice, porque no todos los descendientes de Israel, ¿qué? Son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Quiere decir que porque yo nací en Israel, ya entonces soy pueblo de Dios. No, Señor. No sucede así. Si no, lo mismo estaríamos diciendo, bueno, como mi abuela fue cristiana, yo también soy cristiano. No. ¿Se das cuenta? Es una decisión individual. Sino que los hijos de la promesa son considerados como
descendientes. Ahora, Pablo va a poner esto bien claro en Efesios 2:14. Dice, y hablando, él está hablando en todo el capítulo de Israel y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que somos de otra nación, de otro país. Hasta donde yo sé, no hay ningún judío aquí, ¿verdad? Ningún israelita que haya nacido en Israel o que su padre haya sido un israelita. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo. ¿Qué dice? De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Hablando de Israel y los gentiles. Quiere decir que el pueblo de Dios siempre es y siempre ha sido ese pequeño grupo que creen en Él y que esperaban su venida en el Antiguo Testamento y que ahora creemos que Él ha venido. ¿Por qué digo creemos que Él ha venido? Porque los judíos todavía siguen esperando a su Mesías. De hecho, yo no sé si sabía usted esto, pero le han dado el título, unos grupos en Israel, a muchos que dicen, este es Yeshua, este es Jesús, el Mesías. Y sucede que es falso. Por eso Jesús dijo, ¿no? Vendrán muchos en mi nombre y serán falsos, y a ellos sí los van a recibir ustedes. Y es exactamente lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Punto 3. Yo creo que voy a ir más a fondo en esto, en el devocional de esta semana, por si queda alguna duda con ustedes. Y puede mandarme las preguntas que quiera ahí en el mensaje directo, los que están escuchando en línea. La luz recibida, 1, 12 y 13. El nuevo nacimiento. Nuevamente aquí hacemos más énfasis todavía. Este es el pueblo de Dios. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón del hombre, sino de Dios. Los que recibieron la luz han experimentado ese nuevo nacimiento. De hecho, la conversación, y esto nos estamos adelantando un poco, en Juan capítulo 3, cuando este hombre prominente de los judíos, de los israelitas, Nicodemo, visita a Jesús de noche porque no quería que se dieran cuenta sus compañeros que él venía a ver a Jesús. ¿Y por qué de noche? Bueno, nosotros aquí de noche todavía podemos conocer las personas de noche, ¿sí o no? Porque hay luces en las calles, pero en ese tiempo no había luz en la calle. Entonces vino de noche a que una cosa ahí se metió negra ahí, ¿no? Vestida. No saben si es hombre o mujer la que metió ahí, donde estaba Jesús. Lo visita y tiene esta conversación. Y Nicodemo comienza a traer flores a Jesús, ¿no? Sabemos que has venido de Dios. Sabemos esto y esto. Tu mensaje es bueno. ¿Y qué dice Jesús? Nicodemo, te digo algo. Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto era como una afrenta, un golpe duro, un golpe bajo a Nicodemo. ¿Por qué? Porque él era un hombre religioso, era un hombre bueno. ¿Y qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Quiere decir que Jesús hubiera sido llamado entonces antisemita, ¿no? Antijudíos. ¿Qué le dijo esto a un judío? Tienes que nacer de nuevo. El mensaje fue bien directo. Juan el Bautista, su mensaje fue directo. ¿Y a quiénes le predicaba Juan el Bautista? A los judíos, a los israelitas. Y dice, no es de voluntad de sangre, ni de hombre. Los hijos de Dios, punto B. Pero todos los que le recibieron, ¿por qué dice recibieron? Porque los judíos lo rechazaron. ¿Se acuerda usted el día en que crucificaron a Jesús?
Dicen que solamente necesitamos unos 100 o menos, unas cuantas docenas de revoltosos para que se haga una revuelta en 1.000.000 de personas. O sea, no todos necesitan pensar lo mismo. Necesitamos poner unos cuantos ahí para que comiencen a gritar y hacer escándalo. Y así tenemos revuelta. Y eso fue lo que hicieron ellos, ¿no? Y ya después todos comienzan a decir y cantar lo mismo, rechazando a Jesús. Mis queridos hermanos, es triste eso. Por eso Pablo decía, yo mismo desearía ser anatema, ser maldito de Dios. ¿Para qué? Para que mi pueblo se salve, decía él. Para que mi pueblo crea. ¿No? Era su amor tan grande por el pueblo de Israel que él mismo hubiera querido sacrificarse para que ellos creyeran, pero no creyeron. Y por eso dice, los que le reciben, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ya no solamente creación de Dios, sino hijos de Dios. Ahora es muy popular, por ejemplo, que la gente diga, oh, todos somos hijos de Dios. No, Señor, todos son creación de Dios, que es diferente. Usted ha sido creación de Dios. Perdón la comparación, pero igual que mi gato, es creación de Dios, en cierto sentido. Usted también es creación de Dios. Pero eso no le da un privilegio especial a mi gato en el cielo. Digo, no sé. De hecho, hay algunos teólogos que opinan que los gatos y los perros van a estar en el cielo. ¿No? ¿Qué opina usted, pastor? Lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice de eso? No hay nada, así que yo no digo nada mejor. No tengo opinión. Y como no he ido allá todavía, no les puedo contar ni les puedo decir que sí o que no. ¿Por qué no esperamos mejor hasta que lleguemos allá? ¿No? Pero mientras usted entreténgase y consuélese que su gato y sus otras mascotas van a estar en el cielo con usted. ¿Qué le parece eso mejor? ¿Ah? ¿Sí? Por ejemplo, cuando mis hijos vieron la película esa, ¿qué eran? ¿Todos los perros van a llegar al cielo? Sí, está bien. Concluimos mejor, antes de estar hablando locura, no. El punto era este. El punto es este, y que quede bien claro. Todos, la humanidad es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Ok? No todos son hijos de Dios. Por eso, Juan 1:12 dice, ¿no? Claramente, les dio el poder. ¿Aquellos qué? Aquellos que no le rechazaron. ¿No? Y en esta devocional que voy a tener, porque me voy a ir unos días, pero quiero dejarles el miércoles, el devocional del miércoles, para que esté alimentado. Voy a hablar de la confesión, ¿no? Porque eso es muy importante. Y mire lo que dice Romanos 10:8-11, y de esto vamos a ir a hablar ese día. Lo que dice es que no, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra, mis hermanos. Esta es la palabra que esta iglesia predica. Romanos 10:9. Si confiesas, ¿cómo dices? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Creemos en nuestro corazón y de esa fe que tenemos es que confesamos. Jesús lo dijo. El hombre habla de lo que está adentro, ¿no? Creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. En otras versiones dice, no será avergonzado. ¿Por qué dice avergonzado? Piensa esto. Estás delante del juez y te declara culpable. ¿Tienes mucho pride ahí? The judge say you're going to jail. You're guilty. Are you proud?
I don't think so. Estás humillado. ¿Sí o no? Estás triste, quizás enojado, pero dice ahí, no será defraudado. No vamos a ser avergonzados delante de Dios. Porque todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Esa es la palabra de fe que predicamos. Los hijos de Dios no son todos. Los hijos de Dios son aquellos que, por obra del Espíritu Santo, reciben a Jesús. No lo rechazan en su corazón y en su alma, sino que lo aceptan y dicen, estoy contigo, Señor, hasta la muerte. Padre, te agradecemos por este tiempo y estas verdades únicas que encontramos en tu palabra. No queremos ser confundidos, no queremos ser llevados por viento de cualquier doctrina o enseñanza. Queremos descansar en tu palabra, oh Dios, y que sea tu palabra la que nos gobierne el pensamiento y nuestra alma para creer las cosas necesarias y suficientes para venir a ti, oh Dios. Gracias, Padre. Te oramos, bendecimos tu nombre y te agradecemos en esta mañana tus bendiciones y esta palabra que hemos recibido de parte tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.